Bienvenidos de nuevo a la emocionante travesía de Linda, una madre soltera que se enfrenta a una lucha imparable por su libertad. Mientras Linda hace todo lo posible por escapar del control de su cruel ex esposo, una pregunta sigue rondando su mente. ¿Dónde está Kwang, el CEO, el hombre cuyo hijo ella lleva en su vientre? ¿Por qué aún no ha hecho nada para rescatarla? Linda se encuentra atrapada en una situación extremadamente peligrosa, enfrentando desafíos que parecen imposibles de superar, mientras Kwang no da señales de llegar a tiempo para salvarla. ¿Será capaz de liberarse sola de las garras de su despiadado esposo? ¿O Kwang tomará acción para ayudarla? ¿O será ella quien tendrá que luchar por su propia libertad? Después de romper las cadenas que su cruel exmarido había utilizado para mantenerla prisionera, Linda sabía que el tiempo no le daba tregua. No tenía ni un segundo para descansar. Si no actuaba de inmediato, todos sus esfuerzos habrían sido en vano. Se levantó con los músculos cansados, pero con una voluntad inquebrantable. Tenía que huir, no podía permitir que la encerraran de nuevo. Miró a su alrededor y sus ojos se detuvieron en unas rocas cercanas. Era el único lugar donde podía encontrar algo de seguridad, donde podría esconderse y observar. Con cada paso, sus fuerzas se desvanecían, pero sabía que no podía rendirse. Cada segundo que pasaba era crucial y debía aprovechar esa oportunidad. Justo cuando alcanzó una de las rocas, él volvió. Al ver las cadenas rotas, su rostro se llenó de furia. No podía creer lo que veía. Linda, la misma que él había subestimado, había logrado romper las cadenas. La ira y la frustración lo invadieron. No soportando la humillación, comenzó a buscarla frenéticamente. Cada uno de sus pasos parecía una daga que atravesaba la paciencia de Linda. Gritaba su nombre. «Linda, no te has escapado tan lejos. Sé que solo has logrado huir por un momento». Su voz resonaba en el silencio del bosque, pero no había respuesta. Sabía que ella no podría ir demasiado lejos, pero al buscar no halló ni rastro de ella. Siguió avanzando paso tras paso, observando con los ojos bien abiertos. El estrés aumentaba mientras se recriminaba por haber sido tan confiado. Ella había logrado escapar y él no había sido capaz de detenerla. Finalmente llegó a la roca donde Linda había estado antes. Se subió y miró a su alrededor con la esperanza de encontrar alguna pista. Pero Linda se mantenía oculta bajo la roca, guardando un silencio absoluto. Sabía que si se movía todo sería en vano. Continuó buscando, pero no descubrió nada. Por más que subiera a las rocas y gritara su nombre una y otra vez, Linda se mantenía en silencio, perfectamente oculta. Al final, él se marchó en busca de otras áreas del bosque. Linda suspiró aliviada, pero no se permitió detenerse. Sabía que debía seguir huyendo sin perder tiempo. No podía dejar que él regresara y la encontrara. Linda salió de su escondite, sus piernas aún débiles, pero su esperanza en la libertad la impulsaba a seguir. No podía quedarse allí por más tiempo, debía dejar el bosque antes de que él regresara. Aunque su cuerpo estaba agotado, no se detuvo. Cada paso era un desafío, cada roca, cada rincón del bosque representaba un peligro, pero también una oportunidad para acercarse a su libertad. La tensión en su interior era como una cuerda tensada al máximo. Cada paso que daba podía decidir su vida o su muerte. Su mente estaba llena de preocupaciones, pero no podía detenerse. Sabía que si lo hacía ahora, ya no habría otra oportunidad. Linda mantuvo su fe intacta sin dejar que el cansancio o la ansiedad la dominaran. Luchaba no solo por ella, sino también por el hijo que llevaba en su vientre, por el futuro que tanto anhelaba. El cuerpo de Linda estaba completamente agotado después de tantos esfuerzos por escapar. Exhausta, dolorida, ya no tenía fuerzas para seguir corriendo, así que buscó un rincón oculto en el bosque para sentarse y tratar de recuperar su aliento.
Se dijo a sí misma que si no descansaba un momento no podría continuar. Pero en su mente solo había un pensamiento: quitarse la cadena del tobillo. Eso era lo más importante en este momento. Si no lograba hacerlo, no podría moverse con rapidez, y sabía que si la atrapaba nuevamente todo estaría perdido. Sin dudar ni un segundo, Linda rápidamente tomó una piedra cercana y comenzó a golpear la cadena de hierro sin detenerse. Cada golpe estaba lleno de determinación. Cada vez que la fuerte cadena se rompía, sentía una pequeña chispa de esperanza. Aunque su cuerpo le pedía descanso, nada podría detenerla ahora. Sabía que si no conseguía romper esa cadena, no podría continuar huyendo. No fue fácil, pero finalmente la cadena se rompió en dos. Linda sintió una leve sensación de alivio, aunque seguía cansada y adolorida. Miró sus pies libres y una sensación de libertad ligera comenzó a crecer en su interior. Pero no podía detenerse, no podía descansar más. Frente a la situación que vivía, el tiempo ya no era su aliado. Cada segundo que pasaba podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Con las piernas débiles, Linda decidió seguir subiendo las grandes rocas, buscando su camino hacia la libertad. Avanzaba paso a paso. Cada vez que escalaba una roca, su corazón latía más rápido, el miedo crecía en su pecho. Sabía que no podía detenerse. Si lo hacía, todo su esfuerzo habría sido en vano. No podía dejar que su cruel exmarido la atrapara de nuevo. Preferiría morir antes que ser prisionera otra vez. Sin embargo, el agotamiento finalmente la traicionó. Mientras subía una roca alta, Linda resbaló y cayó al suelo. No pudo evitarlo. Su cuerpo estaba tan débil que ya no podía mantener el equilibrio. La caída fue fuerte y quedó inmóvil en el suelo, su cuerpo entero dolorido. La sensación de mareo la invadió y no pudo levantarse de inmediato. La desesperación se apoderó de ella. Linda permaneció allí sin poder moverse. La madre de Kwang no podía quedarse tranquila. Miraba su teléfono con ansiedad, incapaz de contactar a Linda. Había llamado tantas veces, enviado mensajes, pero no recibía respuesta. Linda seguía en silencio y todo parecía volverse más grave. El mal presentimiento en su pecho aumentaba y no podía contenerlo más. Decidió ir directamente a la casa de Linda para comprobar qué estaba pasando. No era la primera vez que se preocupaba por ella, pero esta vez, la sensación extraña que la invadía la mantenía en alerta constante. Rápidamente subió al coche y condujo hasta la casa de Linda. Cada segundo que pasaba la llenaba de más preocupación. Al llegar todo parecía normal, no había nada fuera de lugar. Sin embargo, la extraña sensación persistía. Dio una vuelta por los alrededores, llamó a Linda a gritos, pero no hubo respuesta. Todo estaba en silencio, como si la casa hubiera sido abandonada desde hace tiempo. La inquietud en su interior creció y supo que algo no estaba bien. Decidió no perder más tiempo y fue directamente a la comisaría para informar a las autoridades. Al entrar en la sala donde trabajaban los oficiales, les explicó con voz temblorosa la situación de Linda. Les contó sobre las llamadas sin respuesta, sobre las veces que había desaparecido y sobre las preocupaciones que la atormentaban. Los oficiales comenzaron a tomar notas de inmediato y a informar a sus superiores. Poco después, 2 policías llegaron a la casa de Linda junto con la madre de Kwang. Ellos fueron los encargados de investigar el caso. Inmediatamente comenzaron a revisar la casa buscando cualquier pista. Observaban cada rincón anotando detalles y cualquier indicio que pudiera ser relevante. La madre de Kwang se mantenía cerca sin apartar la vista de la escena. Con el paso del tiempo, la situación se volvía cada vez más seria. Los oficiales empezaron a notar algo muy extraño. Después de investigar, concluyeron que probablemente se trataba de un caso de secuestro relacionado con un chantaje. Esto hizo que la madre de Kwang se sintiera aún más aterrada, pero también se dio cuenta de que al menos no estaba sola. Los oficiales estaban haciendo todo lo posible por descubrir la verdad.
Al final, después de concluir la investigación inicial, los dos oficiales no olvidaron tranquilizar a la madre de Kwang. Le aseguraron que harían todo lo posible para encontrar a Linda y que no se rendirían. «La buscaremos tranquila», dijo uno de los policías con voz calmada pero firme. Ella asintió sintiendo un alivio momentáneo, pero su preocupación no desaparecía. Antes de irse, los oficiales se despidieron de la madre de Kwang, prometiendo que continuarían la búsqueda de Linda inmediatamente. Sin embargo, la madre de Kwang no podía dejar de preocuparse. Quedó allí mirando cómo los oficiales se alejaban, preguntándose si realmente serían capaces de encontrar a Linda antes de que fuera demasiado tarde. ¿Dónde está Linda? ¿Podrá sobrevivir la noche en este peligroso bosque? ¿Serán suficientes los esfuerzos de la madre de Kwang y los oficiales para rescatarla a tiempo? La gran pregunta seguía flotando en la mente de la madre de Kwang y en la de todos los que la estaban observando. La madre de Kwang no podía dejar de pensar en Linda. No podía creer que su hija adoptiva estuviera enfrentando una situación tan peligrosa y no podía soportar la idea de no poder salvarla a tiempo. Toda la esperanza recaía en los oficiales, quienes estaban decididos a no abandonar la búsqueda. ¿Serán capaces las autoridades de salvar a Linda antes de que pierda la vida en este peligroso bosque? Acompáñame en el próximo episodio para descubrir si Linda logrará escapar de las garras del malhechor y si podrá sobrevivir en el bosque. Trong khi Linda đang cố gắng hết sức để trốn thoát khỏi sự kiểm soát của người chồng độc ác, thì một câu hỏi lớn vẫn còn đọng lại. CEO Kwang, người mà cô đang mang thai trong bụng đứa con của anh, đang ở đâu? Tại sao anh vẫn chưa xuất hiện để giải cứu cô? Linda đang trong tình trạng hết sức nguy hiểm và đối mặt với thử thách không tưởng. Trong khi Kwang vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ đến kịp thời để cứu cô. Liệu cô có thể sống sót bên trong khu rừng này? Mọi cố gắng của mẹ Kwang và các viên cảnh sát có đủ để giải cứu Linda kịp thời không? Câu hỏi lớn này vẫn đang treo lơ lửng trong lòng mẹ Kwang và trong lòng người xem. Mẹ Kwang không thể nghĩ về Linda và không thể tin rằng con gái của mình phải đối mặt với một tình huống nguy hiểm đến thế, và bà càng không thể chịu đựng được nếu không thể cứu cô ấy kịp thời. Mọi hy vọng dồn vào các viên cảnh sát, những người đã quyết tâm không từ bỏ cuộc tìm kiếm. Liệu cơ quan chức năng có kịp thời giải cứu Linda trước khi cô bị mất mạng trong khu rừng đầy nguy hiểm? Hãy cùng tôi chờ đón tập tiếp theo để biết được liệu Linda